Profe, Adelante. que nos acaba de informar un compañero, Brian Hernández, que se le acaba de ir la luz. Entonces, que si le podemos avisar a usted. Ok, perfecto, muy amable, gracias. Bueno, Opa, ahí está. Profe, Continuamos. disculpe, una Adelante. duda. Ujú. ¿Cuándo da los resultados de los exámenes? Ya están los exámenes, ya están los resultados, están en el campus. Y si le está apareciendo, por ejemplo, en este momento que no está calificado, es porque probablemente a usted se le presentó algún problema y no me subió. Entonces, si fue así y me lo mandó por Teams o por correo electrónico, ahora lo podemos revisar y no hay ningún problema. Ok, muchas gracias. Mucho gusto. Profe, disculpe, ¿en qué Adelante. parte del campus sería eso? Debería aparecerles donde hicieron el examen. Ustedes deberían de poderlo revisar ahí. Ah, ok, ok. Y Profe, ajá, en el sistema académico también les aparece. Adelante. profe, disculpe, eso fue en semana 7, ¿correcto? Sí, en semana 7, correcto. Gracias, profe. Sino también en el sistema académico también pueden revisarlo. Repito, si por alguna razón no les aparece la nota, yo les dejé una observación en el campus, nada más ahí a los que no les aparece, que por favor se comunicaran con mi persona si había algún error. Ok, entonces continuamos. Esa era la relación, digamos, o la cardinalidad 1 a 1, ¿verdad? Ese es el nombre correcto. Lo que pasa es que en la jerga, pues nosotros siempre decimos que hay una relación de 1 a 1, de 1 a muchos o de muchos a muchos, pero realmente la forma correcta de hacer referencia a la relación es mediante la cardinalidad, ¿verdad? Nada más para que lo tengamos ahí en cuenta. Entonces, por ejemplo, una entidad se relaciona únicamente con otra y viceversa. Por ejemplo, si tuviésemos una entidad con distintos chasis y otra con matrículas, deberíamos de determinar que cada chasis solo puede tener una matrícula y cada matrícula un chasis, ni más ni menos, ¿verdad? Lo que estamos hablando, al igual que con el alcalde, tenemos una relación con una cardinalidad de 1 a 1, ¿ok? Cuando un registro de una tabla, o sea, una tabla secundaria, solo puede estar relacionado con un único registro de la otra tabla, tabla principal, y un registro de la tabla principal puede tener más de un registro relacionado en la tabla secundaria, es lo que nosotros conocemos como una relación de 1 a muchos. Por ejemplo, en este caso en particular, un docente trabaja en universidades, ¿verdad? Entonces, vamos a ver la cardinalidad que tenemos por acá. ¿Cuáles son las entidades o las tablas? Docente y universidades. ¿Cuál es la relación? Trabaja. ¿Cuál es la cardinalidad? De 1 a muchos. ¿Qué significa esto? Significa que un docente puede trabajar en muchas universidades. ¿Está claro hasta ahí? ¿Ninguna duda? No, profe, todo bien. Ok, perfecto. Continuemos entonces. Cuando un registro de una tabla puede estar relacionado con más de un registro de la otra tabla y viceversa, es lo que nosotros conocemos como una cardinalidad de muchos a muchos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos dos entidades. Tenemos profesor, tenemos curso. Tenemos una relación que se llama tiene. Entonces, lo que nos dice acá es que tiene una cardinalidad de N a N o de M a M o de muchos a muchos. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, un profesor, ¿verdad? Que se llama Carla, Juan, Pedro, Sara, Carla, etcétera, puede tener o estar o tiene diferentes cursos asignados. Y un curso en particular puede estar asignado a diferentes profesores, ¿verdad? Eso es una cardinalidad de muchos a muchos. Ahora, ya está, ya tenemos claro el concepto de atributo, perdón, de entidad, tenemos claro el concepto de relación y tenemos claro el concepto de cardinalidad. Vamos a ver qué es el atributo. Básicamente los atributos son los datos que se van a guardar de las entidades y las relaciones. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, los atributos por ejemplo, el ejemplo que tenemos acá es cliente, tenemos nombre, tenemos edad y tenemos dirección, ¿verdad?
Un atributo es un valor lógico de un dato, de un objeto. Incluye aquellos atributos en que los requerimientos indican o conlleven la necesidad de recordar la información. Nosotros podemos tener muchos tipos de atributos. Por ejemplo, podemos tener texto, podemos tener memo, que básicamente es un texto un poco más largo. Podemos tener autonumérico, que básicamente es que cada vez que se ingresa un nuevo registro, se nos asigna automáticamente por parte de nuestro gestor de base de datos un número. Podemos tener un tipo de dato llamado numérico. Un momentito, por favor. Básicamente, perdón, retomando, básicamente un tipo de dato numérico o número es un entero largo, ¿verdad? Está comprendido dentro de un gran y amplio rango de numeraciones. Importantísimo, tiene un espacio o un requisito de almacenamiento de 4 bytes. Entonces, aquí la ciencia, cuando estamos hablando del tipo de dato, es también saber cuánto nos va a requerir el poder almacenar esa información, ¿verdad? Ok. Básicamente lo que estábamos hablando por acá. Tenemos también tipos, digamos, cortos o números, digamos, cortos, ¿verdad? Tenemos byte, tenemos enteros, tenemos simples, tenemos dobles. Y repito, va a depender mucho de el tipo de información que nosotros vayamos a manejar. En la vida real, ¿verdad? Perdón, nada, me confirma que me está escuchando bien, por favor. Sí, profe, escuche. Está bien. Sí, profe. En la vida real, nosotros debemos de, cuando estamos haciendo el diseño o el modelo conceptual de nuestra base de datos, debemos de promediar, debemos de calcular básicamente cuánto podríamos estar consumiendo en general a nivel de espacio en los discos, ¿verdad? Esto es importante. A veces se nos olvida que dependiendo del tipo de dato que nosotros estemos utilizando, vamos a consumir más o en menor cantidad espacio, para que lo consideremos por ahí. Ok, tenemos múltiples tipos de datos, ¿verdad? Tenemos moneda, tenemos string, tenemos booleanos, tenemos sí o no, ¿verdad? Tenemos objetos OLE que básicamente nos garantiza o nos puede dar la posibilidad de almacenar dentro de una base de datos, por ejemplo, toda una imagen, ¿verdad? Una canción, etcétera, etcétera. Un gráfico. Tenemos maneras de almacenar, por ejemplo, fecha y hora, ¿sí? Podemos generar hipervínculos, o sea, ¿qué significa? Porque muchas veces la gente dice, bueno, pero yo podría generar dentro de un campo memo o dentro de un campo texto o de un campo string, ¿verdad? Podría manejar también un hipervínculo. Sí, es cierto, podríamos hacerlo, pero hay sistemas gestores de bases de datos que ya traen específicamente el tipo de dato hipervínculo. Entonces, si es necesario guardar un hipervínculo dentro de un registro, lo ideal es utilizar este tipo de datos, ¿verdad? Ya tiene un tratamiento diferente. Y al igual que en la parte de los objetos OLE, podemos incluso guardar datos adjuntos. ¿Eso qué significa? Podemos guardar documentos tan variados como un PDF, como un gráfico, una hoja de cálculo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, básicamente, hoy por hoy es importante considerar que una base de datos es una herramienta
fundamental dentro de cualquier organización, ¿verdad? Dentro de cualquier énfasis de tecnología. Aquí lo importante es que al utilizar bases de datos, ¿verdad? La información puede estar siempre disponible, podemos manejar temas de redundancia, ¿verdad? Y como siempre, aquí va a depender mucho, ¿verdad? De nuestros requerimientos y nuestras capacidades económicas, técnicas y administrativas. Entre la ventaja, ¿verdad? Yo diría más relevante de implementar es la reducción de espacios de almacenamiento, ¿verdad? Y la organización que nosotros podemos darle a nuestra organización desde el punto de vista de la administración y el manejo de la información. La reducción, por ejemplo, de impresiones al tener información almacenada de forma digital, pues no nos los quitamos de encima, como dicen, ¿verdad? O sea, es importantísimo también por acá. Y la posibilidad de poder recuperar información cada vez que nosotros vayamos a requerirla. Y, en definitiva, el poder almacenar y administrar, o sea, modificar dicha información que se encuentre dentro de los motores de bases de datos. ¿Alguna consulta hasta el momento? ¿Ninguna? No, profe, todo claro. Ok, Bueno, por el momento. ok. Normalmente, Perfecto. Perfecto. Vamos a hacer un pequeñito taller. Yo les voy a poner acá en el chat el nombre de uno de los, bueno, no, el nombre de los integrantes de cada grupo y les voy a adjuntar un motor de un sistema gestor de base de datos que les voy a ir asignando a cada uno. Si alguno tiene, ¿cómo es que se llama? Algún problema con la nota, o sea, que no le aparece en este momento la nota dentro del sistema académico, por favor me pone por aquí por el chat el nombre y cómo fue que me envió el examen para poderlo revisar, ¿les parece? Y lo hablamos por la parte personal cuando les pregunte. Entonces les voy a mandar por este chat el tema que les va a corresponder, al igual que con la parte de lenguajes de programación, vamos a hacer un pequeño taller en donde ustedes van a investigar rápidamente, por ejemplo, características que tenga ese sistema gestor de base de datos, comercialmente hablando, cuál es la compañía que lo desarrolla, alguna estadística de uso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? listo, profe. Trabajamos en los mismos grupos de siempre. Correcto, trabajan en los mismos grupos.